Bienvenidos a este Evangelio diario, hoy sábado, día de nuestra Santa Madre la Virgen María, pero también fiesta de San Mateo. Las lecturas están tomadas de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 4, versículos 1 al 7 y versículos 11 al 13. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Como una es sola la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se les ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor y bendita sea su santa palabra. Bendito sea el Evangelio de este día, la intercesión de nuestra Santa Madre en este sábado, pero también la fiesta de San Mateo Apóstol. Mire lo irónico del ser humano. Jesús está a la mesa con Mateo, pero ¿quiénes más están a la mesa?
¿quiénes más estaban ahí? Estaban los fariseos en la misma mesa. En la misma mesa estaban los fariseos. Pero los fariseos juzgaban a Jesús por estar en esa mesa. Criticaban a Jesús por comer con publicanos y pecadores, siendo que los mismos fariseos estaban en la misma mesa. Oiga, eso es el colmo de la maldad, de la ceguera y de la doble moral. Estamos en un tiempo de mucha doble moral. Por eso es que hay el dicho, aunque suene feo, perdón, yo sé que es muy gráfico, no hay que escupir al cielo. No escupas hacia arriba, porque todo lo que sube, baja. Como aquellos que estaban en el mismo lugar, en la misma situación, se ponen a criticar a Jesús por estar en esa misma mesa, comiendo con las mismas personas que ellos comían. Esto es increíble. ¿Y cómo es la capacidad del ser humano para deformar y transformar las cosas de mala manera? Estando en la misma situación y en el mismo lugar, ellos se hacen ver como buenos y quieren dejar mal a Jesús. Ellos se pintan como los perfectos, se proclaman como perfectos estando en el mismo lugar y haciendo lo mismo que Jesús, y deforman y quieren deformar la imagen de Jesús en la misma mesa y haciendo lo mismo, comiendo con publicanos y pecadores. Esto es el colmo de la hipocresía. Criticar en la misma situación. Oiga, uno se pone a pensar y dice, ¿hasta qué punto llega el ser humano, como dice la palabra, de mirar la pelusa en el ojo del otro siendo que uno tiene una viga? Una pelusa versus una viga. Esto es el colmo de los colmos. Y en esta fiesta de San Mateo, nosotros tenemos que reaccionar porque muchas veces somos los juzgadores de todos, menos de nosotros mismos. Y uno se pone a pensar, ¿por qué el ser humano es capaz de semejante maldad? ¿Por qué el ser humano es capaz de semejante ceguera? Porque el ser humano que quiere encubrir sus pecados necesita exaltar los pecados de los demás. El ser humano se enceguece con todos los errores que comete para exaltar los errores de los demás. ¿Cuántas veces uno puede ver que alguien que quebró una ventana enorme, que reventó una ventana enorme, trata de empequeñecer ese error, pero al que tumba y quebra un vaso, lo exalta delante de todo el mundo? ¿Cómo vas a quebrar ese vaso? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? ¡Qué descuidado! No sabes cuidar las cosas. Pero es como si él nunca hubiera quebrado un ventanal. Como si ella nunca hubiera quebrado un ventanal. Y eso cada vez se hace más patente en la vida de las personas. Nos gusta exaltar lo que el otro ha hecho mal. Pero qué ciegos que somos de las cosas que nosotros hacemos mal. Y hay gente que se dedica a esto todo el tiempo. Buscar dejar mal al otro por quedar bien ella o él. Y tapa el error enorme que tiene la viga por exaltar la paja, la pelusa del otro. Bendito sea el Señor si nosotros vivimos prisioneros por el Señor como San Pablo y nos damos cuenta que los únicos que debemos nosotros corregir con mayor fuerza
es a nosotros mismos. A los únicos que tenemos que apuntar con mayor fuerza es a nosotros mismos para no crear un mundo de hipocresía. Unos llaman ladrones a los otros cuando uno gasta en cosas tan innecesarias y hay tanta gente muriéndose de hambre. Uno llama de estafadores a otros cuando uno está estafando con las cosas que hace, haciendo sentir mal a los demás. Mire, esto se está haciendo cada vez más fuerte. Yo trato de cubrir mis males, mis pecados, mis errores. Y cuidado, estoy diferenciando. El error no tiene el mismo valor que un pecado. El error es mucho más bajo que un pecado. Y muchas veces los igualamos. Sí, cometí un error. No, no cometiste un error, cometiste un pecado. Trato de encubrir mis males, mis pecados, por exaltar los errores de los otros. Trato de socapar mis pecados, mis errores, por exaltar los pecados y los errores de otros. Eso es puro fariseísmo. Y los fariseos se perdieron y se enceguecieron de tal manera que no pudieron reconocer a Jesucristo. Negaron a Jesucristo y lo colgaron a Jesucristo por caer en este juego que tuvo un arma de doble filo. Y creían que estaban viviendo su ley, y creían que estaban cumpliendo la ley, y creían que eran hombres justos. Eso es lo interesante. Ellos creían que eran hombres justos cuando estaban comiendo de la misma mesa de Mateo, la misma comida, con la misma gente, publicanos y pecadores, y se creían justos. Bendito sea el Señor, cuando es Él el que nos justifica. Hagamos lo que hagamos, nosotros nunca nos vamos a justificar. Es Jesucristo el que nos justifica, y Él es el que nos hace justos y el que es nuestro juez. Eso es lo hermoso. Jesucristo me justifica, pero es mi juez a la vez. Y Él es el que me va a juzgar de todos mis actos, para que así sea su juicio justo. Escuche bien. Él me justifica y Él es mi juez, para que cuando me llegue el día del juicio, su juicio sea justo. Porque su juicio no va a ser según la opinión de los demás. Su juicio no va a ser según lo que cada cual desde su perspectiva ha visto. Su juicio no va a ser desde la opinión de los más cercanos. No. Su juicio va a ser correcto. Y de ese juicio nadie se escapa. Mateo tuvo un juicio que fue perfecto. No escapó del juicio de Dios, pero el juicio fue perfecto. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos a un San Mateo apóstol. Gracias a que el juicio de Dios es perfecto, mientras que el juicio de los hombres es destructivo. Amén. Quiero invitarte a que juntos oremos en este día sábado. Juntos oremos por ese día que nos va a tocar a todos ser juzgados, para que el Señor en ese juicio ya nos vaya justificando a su medida, no a nuestra medida. Nos haga hombres y mujeres justos a su medida, no a la nuestra. Para que así caminemos según la verdad del Señor. Para que así caminemos según la grandeza del Señor. Para que así avancemos a los pasos de Cristo, para que las huellas de Cristo sean nuestra guía, para que las huellas de Cristo sean nuestra fortaleza, para que las huellas de Cristo sean las que nos sostienen. Bendito Señor, hemos desviado la vida de tantas personas porque hemos hecho huellas propias que se han apartado de las huellas de Cristo. Hemos apartado nuestra vida del camino, del único camino que es Cristo, y hemos llevado a los demás por nuestras huellas, creyendo que las nuestras eran las correctas, cuando estábamos desviando a todos y estábamos desviando todo. Bendito Señor, que el estar perdido no pierda a los demás, sino que agarrándonos a Cristo recuperemos el camino verdadero, recuperemos la vía verdadera,
y así nuestro caminar sea firme y seguro en aquel que nos sostiene. Que nuestro pie no resbale porque va sobre la roca. Yo bendigo a todos los que reciben este evangelio y esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y que tengan un gran sábado. No se olviden de seguirme en mi canal de YouTube, Padre Rafael Guzmán Gabriel, en mi Facebook, Fray Rafael Guzmán Gabriel, Evangelización, y en mi TikTok, Padre Rafael Guzmán Gabriel, y de compartir este evangelio. Dios los bendiga.